Seguimos con la tercera ponencia. Voy a presentar a los dos ponentes, a Miguel Tapia, director general de CORE, y a José Miguel Nogués, arquitecto y BIM manager. CORE, ellos pueden hacer la presentación, pero es una empresa que se dedica al project management, al construct management, al asesoramiento e implantaciones BIM y a un montón de cosas dirigidas a la transformación del sector de la construcción. Han hecho una experiencia en otra fase de trabajo en un proyecto. Ahora hemos visto costes y planificación. Ellos nos traen una experiencia en la fase ya de construcción y certificación, apoyándose también en modelos IFC. O sea que os paso la palabra y adelante. Presentaros los dos. Gracias, Ferran, gracias al ITEC y gracias al Colegio de Aparejadores por organizar esta charla. ¿Se oye, no? Sí, sí, sí. Sí se oye, ¿no? Bueno, ¿tiempo que tenemos? Media hora. Pues vamos a apuntar a 20 minutos, si no repartimos 10 cada uno y 10 más para el público, ¿vale? Lo que nosotros traemos es el caso, la experiencia de éxito que hemos tenido conjuntamente en la nueva sede de la Fundación Laboral de la Construcción en Valladolid, ¿no? Es diferente porque aplica la filosofía Lean en todo el Project Management, no solo en la parte de las Planner, que es donde más se conoce aquí en España y las técnicas ya en fase de construcción, sino aplica desde el minuto cero, desde la propia concepción y la estructuración jurídica, económica del propio proyecto, toda filosofía Lean del proyecto, ¿no? Se consiguió en este caso, porque en otros casos todavía no lo estamos consiguiendo, en este caso firmar un contrato multiparte, que llamamos aquí en España IPD, utilizando como base el estándar americano de la Asociación Americana de Arquitectos, que es el C191-2009, que si tenéis curiosidad, pues es público y lo podéis descargar, está en inglés, es un tocho así, tiene mucha letra pequeña. Lo trajimos a España, lo particularizamos a la LOE y lo particularizamos al caso del caso que nos ocupa ahora, que es de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no? Decimos ahí al final que es la forma que nosotros entendemos de BIM a máxima potencia, ¿no? Porque el sistema tradicional de contratación que tenemos en España, en el sector privado y sector público, ¿no? Es que hay una ingeniería, como puede ser INECO o puede ser un estudio de arquitectura, que hace con más o menos éxito un proyecto de ejecución apoyado en modelo BIM, pero luego viene el cliente, promotor público o promotor privado, y lo saca a licitación. Si el promotor es público, pues será una subasta, y si es privado, pues probablemente también será una subasta. Detrás vendrá el contratista, y que habrá ganado con una baja. El BIM pues será la última de sus preocupaciones, hoy, en el año 2019, ¿no? Y los subcontratistas, que son al final los que van a incorporarse para ejecutar la obra, pues se incorporarán tarde y a través de una baja realizada con el contratista, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos en la empresa a implantar BIM hace años, lo primero que nos dimos cuenta es que si no integrabas procesos de proyecto y obra, pues se quedaba a medias el proceso, ¿no? O sea, en el mejor de los casos podríamos tener algo parecido a lo que hemos visto esta mañana con INECO, pero después la fase de obra pues se quedaba, y supongo que los que estáis metidos un poco en este mundo pues lo estaréis experimentando, que en fase de construcción no se aprovecha nada, ¿no? Entonces, para eso conseguimos, y la Fundación Laboral de Construcción consiguió adaptar su sistema de contratación tradicional, que es igual que el que emplea todo el mundo en España, a un IPD, que ahora os contaré dos pinceladas en qué consiste. Y además, finalmente lo han comparado con otros centros, porque la Fundación Laboral de la Construcción tiene centros idénticos desde el punto de vista de requerimientos de producto, de obra, por toda España. En este caso fue en Valladolid, pero sí han comparado los resultados que ha dado de gestión este centro utilizando esta metodología de gestión,
lo han comparado con otros, pues llegando a la conclusión de que les ha salido un 20% más barato en coste y un 40% más rápido todo el proceso de construcción, ¿no? Desde el principio hasta el final. Avanzo un poquito. ¿Estás tú? Desde el punto de vista de gestión de contratos, porque esto es importante para lo que luego va a contar un poquito más en detalle José Emilio, ¿no? Características principales es que integra agentes a nivel individual, no a nivel de empresa. Quiere decir que independientemente de que en el propio contrato existe, y en este caso se aplicó una matriz de responsabilidades a nivel de empresa, o sea que es un contrato multiparte, significa que firman en el mismo contrato y en el mismo momento del tiempo en fase anteproyecto, contratista, arquitecto y promotor, firman y había una matriz de responsabilidades a nivel de empresa, lo que hace el contrato y le hace la filosofía es integrar agentes a nivel de rol. De hecho, el propio contrato incluye dentro de un concepto que se llama el personal clave, donde aparece nominado quién va a ser el BIM manager, aparece nominado quién va a ser el encargado de obra, quién va a ser el jefe de obra, quién va a ser el last planner, quién va a ser el arquitecto, quién va a ser el director de obra, director de ejecución, coordinador de seguridad, el representante del cliente, aparece todo el mundo nominado a nivel de rol. Y lo que se integran son responsabilidades de equipo de proyecto a nivel de rol. Luego cada uno trabajará con un software distinto, haciendo unas funciones distintas, pero todos integrados desde el minuto cero, ¿no? De manera que cuando tienes que hacer el presupuesto o la planificación de la obra que estás diseñando, ya la hace las personas que van a hacer la obra de verdad, coordinadas por el jefe de obra o coordinadas por el encargado, pero ya tienes una involucración directa de subcontratistas, ¿no? De hecho, en la fase de licitación de este concurso, donde aparecen varios estudios de arquitectura y varias empresas constructoras, aparecen ya nominados subcontratistas y proveedores que, en caso de adjudicación de ese equipo de trabajo, de contratista y proyectista, pues serán los que terminen ejecutando y desarrollando toda la fase de preconstrucción, ¿no? Se utilizó el modelo BIM para definición de mediciones de proyecto. Bueno, pues lo se ha utilizado para todo lo que en el argot estamos llamando 3D, 4D, 5D y 6D, ¿no? En todo el proceso. Algunas diferencias con el sistema tradicional, ¿no? Desde el punto de vista de estructuración de presupuestos, y como digo ahora José Emilio os cuenta cómo ha funcionado eso en detalle, ¿no? La estructura de presupuestos está conforme a la estrategia de subcontratación que haría un contratista tradicional desde el minuto cero, ¿no? De manera que, como tú tienes al principio todos los subcontratistas más relevantes ya nominados desde el principio y tienes la posibilidad de generar, tanto a nivel de estructura de planificación como a nivel de estructura de presupuestación, tienes la posibilidad de generarlo conforme a ellos van a hacer la obra de verdad, aguas abajo, ¿no? Y entonces todo el desarrollo del presupuesto y planificación desde el minuto cero van ya encarrilados en ese sentido, ¿no? Luego las mediciones utilizadas tienen una única fuente, las mediciones utilizadas dentro del modelo se exportan del modelo y son las únicas, tanto para las generaciones de presupuestos y planificaciones, y permiten actualizar de forma sencilla los conceptos que, bueno, el concepto del valor ganado, ¿no? Para el seguimiento de costes que antes ha mencionado Pilar, que tienen que ver con el coste real que te está costando cada origen o mensual, cada proveedor, la planificación prevista para esa actividad en ese momento del tiempo y lo que los anglosajones llaman earn value, aquí en España podríamos llamar producción de los distintos, producción del proyecto, ¿no? Que es a precios originales las actividades que se han ejecutado en la obra, ¿no? Esos son los sistemas de control de costes que se pueden hacer relativamente rápidas, ¿no? José, te dejo con la parte... Vale. Yo antes preguntaba por el tema de las personas, ¿no? El contrato multiparte está involucrando a todo el mundo desde el principio y al final supone un problema. Estás gestionando equipos, estás gestionando responsabilidades y si las tecnologías fallan, si los programas son más o menos interoperables, pues las personas son muchísimo menos interoperables de lo que pueden resultar las aplicaciones informáticas. Entonces, el principal problema que nosotros encontramos fue estás integrando en las primeras fases de contratación, ¿no? Cuando todavía no hay casi un proyecto, estamos a nivel de anteproyecto, a una constructora, a sus subcontratas, y cada uno tiene sus requerimientos, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus capacidades. Hay gente que no sabía cómo se escribía BIM, hay gente que lleva muchos años utilizándolo, cada uno tiene sus programas
y no puedes coger y decirles a todo el mundo, no sabes nada, vas a aprender ahora mismo todo lo que yo tengo que enseñarte para trabajar aquí, vas a cambiar tus ordenadores, vas a cambiar tus programas, vas a cambiar tus formas de medir. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera barrera que uno tiene que resolver. Bueno, estoy trabajando con personas que no se conocían de antes o que no tenían por qué conocerse de antes, algunos sí se conocían. Estoy trabajando con recursos tecnológicos muy distintos. La gente de obra tiene unas carencias y los técnicos de diseño tenían otras. Pero todo esto tenemos que integrarlo, tenemos que sacar, ¿no?, este barco hacia adelante. Lo que apuntaba antes Miguel, que no sé si ha quedado claro, yo lo voy a repetir porque me parece de unas cosas más importantes, es que los presupuestos no partían realmente de una base de precios. Algunas partidas sí, pero el partir de bases de precios facilita el trabajo normalmente a los técnicos, no facilita el trabajo a las constructoras. La unidad de muro de fachada compuesta por ladrillo caravista más enfoscado, más trasdosado, más no sé qué, nos ayuda a medir, porque de un solo plumazo estamos estamos resolviendo un montón de precios, pero realmente no se contrata así, no se ejecuta así, no se construye así. Entonces, en este caso, el partir, como decía Miguel, de aguas abajo, de partir de los subcontratistas, nos ha permitido estructurar el proyecto de una manera que, a la hora de vincular los problemas que antes apuntaba Pilar, problemas de vincular el modelo a las partidas, no, es que las partidas venían definidas de otra manera. Entonces, hago la presentación, en el equipo estaba mucha gente, estaba la constructora, perdón, empiezo por orden, estaba el equipo de arquitectos, estaba la constructora, estaba una consultoría, una ingeniería que se iba a encargar del tema de seguridad y salud y del tema de presupuestos, propiamente dicho. Aparece otra más por ahí que no me cabía, que es la ingeniería que se encargaba de autoinstalaciones. Y luego aparece la propiedad. Y cada uno de ellos se sienta a la mesa con su propia caja de herramientas, ¿no? Yo hace mucho que aprendí que nadie trabaja con nada que no lleve en su propia caja de herramientas. Entonces, los arquitectos estaban trabajando con Excel, la constructora estaba trabajando con Presto, la ingeniería trabajaba con GEST y Mideplan de Artec, y por motivos que luego explico, de cara a la propiedad se había decidido TCQ. Entonces, bueno, ¿cómo juntamos churras, merinas, grillos y camellos? Bueno, pues el proceso era un poquito más sencillo de lo que podría parecer. Por un lado, en un Excel compartido, el equipo de diseño, los arquitectos, el estudio de arquitectura, iba añadiendo líneas según aparecían en el modelo. Cada elemento del modelo que se incluía en el modelo aparecía una línea en la que se estaba determinando las condiciones técnicas que exigían los arquitectos. Los arquitectos para decir, esto es una fachada de panel de hormigón prefabricado, esto es una fachada de revestimiento de chapa, esto va a ser un suelo de resinas o va a ser un suelo porcelánico, sin añadir mucha más información. Añadían la información que ellos consideraban imprescindible de cara al diseño para que terceras personas fuesen presupuestando. La constructora, que tenía acceso a ese Excel, a ese documento, lo que iba haciendo era la estructura de capítulos en Presto, y fue haciendo una estructura de capítulos y de partidas convencional, como podría ser cualquier otro presupuesto, añadiendo esa descripción o añadiendo a las descripciones de las partidas aquellos requisitos que tanto, por un lado, los requisitos de diseño que añadían los los arquitectos, como algún requisito técnico que se añadía por parte de las ingenierías, ¿no? Que cuando alguien, lo que era un muro de fachada con un aspecto, con una textura o con un color en una primera fase de anteproyecto en la que todavía no nos hemos preocupado de nada, cuando se va aumentando la fase aumentando el desarrollo del proyecto, pues ya resulta que el aislamiento tiene que ser de tantos centímetros y de tal densidad y de tales condiciones térmicas. Entonces, esa información se va añadiendo, no siempre por la misma persona, pero ese es el compartido, lo que iba a contener es toda esa información técnica que le permitía a la constructora mejorar, documentar en la parte de descripción de las partidas todas esas exigencias
y trabajando con las subcontratas añadiendo un precio. Cuando tenemos el presupuesto a nivel de partidas y capítulos y tenemos el modelo, lo siguiente que se hace es vincular las partidas a los elementos. Si tenemos que esperar a hacerlo al final, pues no estamos avanzando mucho. Pero si podemos ir adelantándolo, si podemos ir añadiendo criterios de vinculación, y para eso Artec tiene el MIDEPlan separado del GEST, y a los aparejadores que trabajan en esta obra les pareció mucho más interesante empezar a generar reglas de vinculación, aunque no tuviesen todavía las partidas, pues fuimos avanzando. De hecho, la fase de proyecto completa se ejecutó en menos de 2 meses. Completa. Y eso fue gracias a que todo el mundo pudo empezar a trabajar desde el principio. Esas mediciones que se extrajeron del modelo, obviamente, tanto en la fase de proyecto como luego en la fase de obra, y lo que supuso la modificación de certificaciones, se fueron corrigiendo, se fueron cambiando, se fueron transformando, pero como las reglas de vinculación ya estaban hechas, esas vinculaciones lo que nos permitieron es que cualquier modificación, cualquier cambio, se generase automáticamente un presupuesto actualizado. Algo que era, por otro lado, era obligatorio, puesto que uno de los requisitos de esa matriz de requisitos, de 100 y pico requisitos que se nos pedía, era no superar un coste objetivo. Es decir, la obra completa no podía superar ese precio máximo. Así que constantemente teníamos que estar revisando el diseño, revisando los costes para saber que estábamos siempre por debajo de ese precio. Con todo esto se hizo el proyecto y empezó la fase de obra. La fase de obra se eligió el TCQ en este caso por 2 motivos. Uno, porque importaba perfectamente el BC3 generado por Artec. Hemos ido pasando por distintos programas. El XLS del Excel se pasaba perfectamente a Presto, la mayoría de las veces a mano, pero a partir de ahí ya eran vía formato BC3. Y el BC3 que exportaba a Artec con los precios de Presto y las mediciones del modelo, lo abría TCQ perfectamente y conservaba todas las mediciones. De forma que cuando se llegó al momento de hacer las primeras certificaciones, bueno, las primeras y las últimas, desde TCQ se podía exportar SBC3 con las certificaciones para que el equipo de Project, la propiedad, pudiese revisar las certificaciones en formato nativo, y a su vez el IFC. No voy a insistir tampoco mucho porque ya lo contaba antes Pilar, ¿no? Pero desde el propio TCQ, tan pronto como se abrían los modelos, yo creo que está lamentablemente muy pequeño y no se puede ver, pero desde el... ¿Me vas a hacer un zoom? Sí. ¿Te lo hago yo? Sí. ¿Te lo hago yo? Sí, por favor. Y es una pena que ya tenía ganas de jugar yo con ese traste. Bueno, eso será muy, muy bien. Bien, sí, es una cuestión de tu pulso. Perfecto. ¿No? Y tan pronto como se pinchaba en cualquier elemento del modelo, enseguida le dicen, esto se puede certificar. Este elemento tiene partidas asociadas y se puede certificar. Entonces, en la parte de la izquierda, en la siguiente ventana, ya se te abre una ventana desde TCQ y dice, esa cubierta que has cogido ahí tiene 4 partidas. Ese elemento está asociado a 4 partidas. Está a la cubierta autoprotegida, a la impermeabilización, al geotextil y al aislamiento térmico. ¿Qué es lo que queremos certificar en esta certificación, ¿no? En esta fase de obra? Entonces, digamos que la parte de certificación, una vez que se había hecho todo ese trabajo previo de modelar correctamente, generar las partidas correctamente, vincular esas partidas correctamente, era simplemente ir pinchando los elementos y decir, esto ya está hecho, o esta parte ya está hecha, la siguiente la veremos el mes que viene o dentro de 2 meses, y se trasladaba automáticamente a la certificación. Jerónimo también nos ha contado todo esto, ¿no? Es decir, bueno, no es solamente el que el proceso de certificación por parte de los técnicos fuese muy visual y muy intuitivo, es que cuando se le entregaba a la propiedad el modelo IFC, la certificación, no solamente le estás entregando un PDF con un montón de líneas, porque el hecho de que el presupuesto lo haga semiautomáticamente o automáticamente un programa
es que no le importa rellenar 33 páginas de ancho por largo por alto, ancho por largo por alto, porque como medir es gratis, pues se generan listados bastante poco digeribles. Pero si eso lo contrarrestamos con certificaciones gráficas en las que intuitivamente se ve qué es lo que se ha certificado, qué es lo que no se ha certificado, qué es lo que está ejecutado, qué es lo que está en curso, y con cualquier visor se puede abrir ese modelo y ver en qué partida, en qué certificación, ¿no? Ahí en la certificación 1, pues se ha certificado toda hay un elemento seleccionado, que es, creo que es la solera de la nave, aquí está más abajo, y nos está diciendo, bueno, en qué fecha se ha certificado, qué elemento, qué parte, qué cantidad, cuál es el importe total. O sea que ese modelo IFC aparece enriquecido con todo el historial de certificaciones que se han ido produciendo. Cuando se ha terminado la obra, no solamente se les ha entregado a la propiedad un modelo IFC, sino que en las build, sino que ese modelo IFC además contenía información sobre todo el proceso de certificación, así como todos los documentos, ensayos de materiales, pruebas, fichas técnicas que se incorporaron también al modelo. Tan pronto como se generaba un documento, o sea, ya no estamos hablando de la geometría del modelo o de la información que no tiene esa geometría, sino toda la información que se va generando en la obra, que es mucha, pues esa información se le añadía al modelo. Entonces, pues cuando pinchabas en una zapata, como es en ese caso, por ejemplo, pues automáticamente se está mostrando aquella información, aquella documentación que tiene vinculado, en este caso, bueno, pues es un estudio de probetas de hormigón a los 28 días, en los que ha dado pues, la resistencia que sea. Y quien dice una zapata, pues dice una máquina de aire acondicionado que tiene sus fichas técnicas, o un pavimento en el que tiene unas condiciones de limpieza o de durabilidad o de sustitución, ¿no? De renovación. Como conclusiones importantes, yo creo que independiente de todo lo que he contado, me gustaría que quedasen claras estas tres, ¿no? Por un lado, nunca se pedía información en cada fase. El problema normalmente que tenemos con la tecnología es que los pasos muchas veces parece que o estamos trabajando con el mismo software, o por lo menos con productos de la misma marca, o que si nos pasamos esos formatos abiertos podemos perder información, ¿no? Está muy denostado el IFC, ¿sabes que el IFC pierde información? Bueno, nosotros nunca llegamos a perder información. Todos los agentes implicados iban añadiendo más información, pero no se perdía información en ninguno de los pasos. Otra conclusión importante, que gracias al diseño de flujos que hicimos, es que se pudo trabajar simultáneamente por varios agentes, ¿no? Estaban por un lado los arquitectos, por otro lado la constructora, por otro lado ingenierías, y todos estaban trabajando simultáneamente, lo que nos permitía, entre otras cosas, mucha flexibilidad a cambios, ¿no? Cuando uno de los agentes, la ingeniería, detectaba que había que incrementar el aislamiento o sustituía la iluminación porque había encontrado una luminaria mucho más eficiente, lo que fuese, presupuestos, planos, todo se actualizaba de una forma mucho más rápida. Esa flexibilidad a los cambios evitaba el rechazo tradicional que cuando haces una cosa te fastidia mucho tener que cambiarla, ¿no? Por el esfuerzo que lleva el reproceso, el retrabajo. Bueno, en este caso, la facilidad con que se hacía nos permitió cierta flexibilidad. Y la tercera es que cada uno de esos pasos también servía para realizar un control de calidad al anterior, ¿no? El hecho de que todos estuviésemos trabajando sobre lo mismo, la indiscreción del modelo que decía antes Pilar, bueno, es que si todos estamos sobre lo mismo, en un primer momento puede producir cierto rechazo el que otro te esté metiendo los dedos en el ojo, te estoy indicando, aquí te has equivocado, aquí... Pero enseguida la gente se da cuenta, es lo que yo preguntaba antes, ¿cuánto se ha transformado las personas? Bueno, pues la gente ha pasado de, al principio del proyecto, reservarse toda su información, ¿no? El añadir partidas colchón por si acaso se me olvidaba algo, por si acaso me equivoco. Bueno, es que ese tipo de estrategias que sirven o han servido hasta antes de ayer, pues ahora no valen para nada, porque si alguien se está reservando algo, los demás lo iban a descubrir. Oye, ¿por qué me estás metiendo esto si realmente no hay hormigón de este tipo en la obra? ¿Por qué me has metido, si todas las mediciones salen del modelo, por qué aparece aquí este 150 a mano, ¿no?
la calidad, todos contribuimos, el resumen es que todos contribuimos a mejorar o aumentar la calidad del modelo. Y yo también he terminado, así que me gustaría... Me gustaría que más que seguir hablando nosotros pudiésemos responder a preguntas que se han generado. Venga, de evolución. Yo tengo siendo un contrato tipo IPD, entiendo que alguien hacía la certificación, doy por hecho la constructora, pero igual estoy completamente equivocada, y alguien revisaba la certificación. ¿Sí? Sí. Vale. Y en esa situación, claro, nosotros en INECO, a día de hoy, contamos con un vigilante de obra, que es el que va con un papel o con un plano indicando qué está hecho, pero no pone zapata hecha, sino pone encofrado zapata hecha. Es una partida. Eso se hace así. Sí. Y alguien luego iba a la caseta, se sentaba delante del ordenador, se sentaba delante de un TCQ y hacía esa certificación delante del ordenador. Y por otro lado existía otro vigilante, que era el de la dirección facultativa, replicando ese trabajo. No, exactamente. Hay que separar el proceso formal que requiere una firma de la generación de la información y la obtención de datos, ¿vale? Entonces hay unas personas, en este caso el aparejador, el que le mete mano al TCQ, ¿vale? Y entonces, el aparejador que forma parte de la dirección facultativa. Sí, sí, lo mismo que podría hacer INECO perfectamente, ¿no? Le mete mano al TCQ, pero formalmente la certificación sale de la constructora, porque va a cobrar la constructora, ¿vale? Entonces lo que hace la constructora es verificar que no le falte nada, no sobre nada. O sea, Proceso es prácticamente automático. Vale, el proceso está invertido a como lo hacemos nosotros, la certificación. Formalmente no, es el mismo, porque cobra la constructora, formalmente sale de la constructora, pero como dentro del propio contrato tienes lo que se llama el personal clave, dentro del personal clave reconocido en el contrato con nombre y apellidos está el jefe de obra y está el aparejador, y luego está el lead manager y más gente, ¿no? Está todo el mundo dentro del contrato. Los flujos de trabajo internos a nivel de rol dentro del contrato hacen que el contratista audita la información generada por el aparejador, pero no la generan dos, la genera uno, ¿no? Vale, es el proceso... Pero para este caso, podría perfectamente haber sido el jefe de obra el que metiera mano al TCQ, podría haber sido perfectamente auditada por el aparejador, podría haber sido perfectamente. Vale. Pero hay un... En ese caso, pues... Pero en ese caso, el contratista está comprobando lo que ha hecho el aparejador y si falta algo, lo puede decir. Claro, y de hecho lo dice. Sí. Sí. Y entonces, y entonces ya se pelea con el aparejador igual que se pelearía toda la vida de Dios. ¿No? Sí. Esto no es BIM. Esto no es BIM. Sí, es lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Esto es para obras a partir de urgencia, que todavía falta mucho para bajar un poco los familiares, algo más modesto, para un público más intenso. Esta era de 1 millón de euros. Sí, pero... Que no sé entidad donde pones tú el límite de identidad, pero vamos, esta era pequeña. Yo creo que no. Yo he hecho unifamiliares con Pepe Gotera y Otilio, un albañil con su primo y su cuñado, y ha funcionado perfectamente. Este verano yo he hecho un pequeño localito y que me ha sorprendido que el herrero que iba a hacer la fachada, cuando ha visto los modelos, porque yo lo primero que hago es facilitarle a todo el mundo los modelos para que puedan trastear, lo que me ha dicho, pues muy bien, porque yo trabajo con Tecla y los detalles de los anclajes de la fachada te los voy a hacer en Tecla. Digo, perfecto, y era un herrero de pueblo. O sea que no hay... Yo creo que nos vamos a llevar sorpresas en eso. Yo por lo menos me estoy llevando sorpresas a niveles muy, muy, muy bajos. Es que al final es más complicado para un estudio grande, para una obra grande, la que tiene que manejar 6 tipos de programas, que realmente para un cantero que lo que necesita es una máquina de control numérico o madera laminada. Y como empresa de madera laminada, yo creo que todas trabajan ya con el CalWorks, y el CalWorks se come el IFC y le pasa los cortes directamente a las máquinas. Entonces, todos estos están ya trabajando desde hace mucho tiempo.
Este herrero lo mismo, dices, es que yo, si tengo que empezar a diseñarme todos los anclajes, tú diseñas una fachada muy bonita, pero no me has diseñado los anclajes, ni los encuentros, ni dónde vamos a hacer. Y si todo eso me lo estoy haciendo yo en Tecla, entonces se coge mi fachada que está en un nivel más básico y le añade toda esa información. Y ellos solo tienen que aprender un programa, entonces les cuesta mucho menos. Lo que yo contaba antes de que al final hemos trabajado con 5 programas es porque no hemos obligado a todos a trabajar con un programa, ni que todos trabajen con 5 programas, no, cada uno ha trabajado con el suyo. Y lo que nos ha costado el esfuerzo ha sido diseñar el flujo que nos permita pasar las cosas de uno a otro, pero sin violencia, sin obligar a nadie a cambiar de metodología. Hemos dejado que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Sí, curiosamente justo ocurre lo contrario, ¿no? En empresas grandes, antes comentaba Pilar que hay en la planta no sé cuánto está la gente de BIM y en la planta no sé qué está el resto de la empresa, ¿no? O incluso, si son más grandes todavía, en un país está la gente de BIM y en otro país no está la gente de BIM, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a hacer, y viene cualquier marca grande, estudia arquitectura, ingeniería constructora, y dice, yo te lo hago en BIM porque, o sea, no puede decir que no ya en 2019. Y lo que te encuentras, curiosamente, es justo lo contrario, que te encuentras empresas pequeñas ya totalmente transformadas, que, bueno, por ejemplo, cualquiera de los que estábamos aquí trabajando, ¿no? Y otras que todavía, bueno, que a lo mejor no se van a transformar nunca porque lo que hará es cerrar la empresa porque ya el socio pues está a punto de jubilarse, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de poder trabajar a máxima potencia, es mucho más eficaz probablemente trabajar con empresas medianas y pequeñas, en proyectos medianos y pequeños, que con grandes, curiosamente. Una última pregunta. Y luego además, no solo eso, que entiendo que un PDS es la que apoya sino que luego durante la ejecución de la obra genera el DCS mantenimiento del modelo, ¿no? Para ponerlo actual y que luego tenga aquí Tradicionalmente parece que a las constructoras les gusta manejar el modificado, ¿no? Vamos directamente ahí. Por aquello de que la única forma de levantar una baja temeraria o de una baja inadecuada, cuando menos, es proponer mejoras, proponer cambios, descubrir errores. Entonces les gusta manejar el modelo. Cuando yo he jugado a esto, entendiendo la palabra jugar, nunca he dejado que sea la constructora la que maneje el modelo. El nivel de información tiene que ser uno. Si cambiamos el modelo de manos, es un problema. Y al final el que va a firmar ese proyecto final de obra, el que va a firmar esos modificados, es la dirección de obra. Entonces la dirección de obra es a la que le corresponde gestionar todos esos cambios. Que los cambios vengan producidos por un cambio en las exigencias del cliente, que vengan producidos por un incidente de obra, por un descubrimiento de un fallo en la cimentación. Vendrán por donde vengan, pero el que le corresponde y el que va a cobrar por ese modelo, por la firma de ese modelo, es la dirección de obra. Entonces, la fuente original, el formato nativo, en este caso y en todos los en los que yo he participado, está en manos del propietario, del arquitecto. Claro, pero lo que se hace es, igual que tú a la constructora no le pasas un Word con la memoria del proyecto, ¿no? Le pasas del PDF y como mucho te manda comentarios a ese PDF diciendo, no, es que aquí pones que el aislamiento va a ser un Rockwool E220 y en el presupuesto no sé, te puede mandar comentarios en ese PDF, pues para eso tenemos el IFC. Entonces, en el IFC te lo puede devolver con comentarios, entre comillas, ¿no? Para eso está el BCF. De todas formas, el modificado no deja de existir, existe, pero te lo has traído a fases de proyecto básico y proyecto de ejecución. O sea, en la obra tienes alguna chorrada, pero vamos, ya no tienes modificados. No tendrías por qué tenerlo. Pero no son IPDs, no tienes integrado proyecto y obra, ¿no? No, pero incluso aunque no esté integrado, o sea, el proceso está en que durante la obra el que va a firmar ese final de obra, ese as-built, va a ser la dirección facultativa. Entonces, el nativo debería estar en manos de la dirección facultativa. Una pregunta, ¿por qué dices que no hay modificados en la fase de construcción?
En este tipo de contrato. En este tipo de contrato, la constructora está desde fase de anteproyecto. Y entonces los modificados que vaya a ver luego los está proponiendo en fase de anteproyecto básico y proyecto de ejecución. Cuando empieza la obra, ya se lo ha estudiado y ya se lo ha reestudiado la constructora 200 veces y lo ha cambiado. Imagínate que el suelo, el geotécnico no es adecuado y que el suelo es distinto. Sí, esa es la salvedad que ha hecho. Sí, sí, no, correcto. Pero una cosa es un imprevisto objetivo y otra cosa es que te quiera cambiar el proyecto para recuperar una baja. Ese segundo, que es la mayoría, no se producen. Si hay más preguntas, las aparcamos para el final de la sesión. Y gracias a Miguel y a José Emilio por la presentación. Y pasamos a la siguiente.